de prensa de la Asociación Bancaria. Vamos a hablar con él. A lo mejor está en Tras la Sierra. Sí. Eduardo, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, Bien. estoy en el Gran Buenos Aires y claro, quisiera estar allí en Nono. Claro. Sí, no, más tranquilo, te tomás un tecito, Sí, mirás la un sierra, fernetito. un fernetito, no sé, Claro. depende de la hora. Yo a esta hora un fernetito no me animo, a esta hora para mí es un mate o algo así. Bueno, está bien. Pero bueno, no sé, capaz que Eduardo, sí. Gracias por atendernos, decía. No, por favor. ¿Cómo estás viendo la cuestión? Por supuesto, vamos a estar hablando de la reforma laboral con Eduardo Berrospe y cómo afecta a los trabajadores bancarios. ¿Cómo estás viendo el panorama, Eduardo? Bueno, nosotros, lo está diciendo el compañero Palazzo con muchísima claridad, vemos un panorama muy malo para los trabajadores y reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego, de aplicadas, en caso de prosperar, van a significar una mayor caída del mercado interno, una menor posibilidad de que tengamos empleo de calidad para aquellas personas que están demandando trabajo. Se sabe ya que este tipo de medidas está corroborado ya durante las dos últimas décadas del siglo pasado por la propia Organización Internacional del Trabajo, no generan empleo, sino al contrario, desempleo. Eduardo, Sofía Caram, buen día. Hola, ¿cómo le va? En el borrador que está trabajando el gobierno y que tiene intención de presentar la semana que viene vía Senado, hubo algunos cambios. Hubo ayer una reunión, aprovecho y le contamos a los oyentes, de los equipos técnicos, en donde el gobierno acepta cambiar el articulado en donde hablaba de cooperación entre partes, es decir, equiparar al empleador con el empleado. Acepta que el cálculo de las indemnizaciones incluyan las horas extras, no así el aguinaldo, comisiones y los premios. Es decir, hubo en la negociación alguna morigeración de esta reforma. ¿Es suficiente? Mire, nosotros en primer lugar lo que necesitamos es tener la información oficial y fehaciente, y para eso, ya lo hemos dicho la semana pasada, la Corriente Federal de Trabajadores a la que pertenecemos estima conveniente que sea reanudada la sesión del Comité Central Confederal que en octubre, que el 4 de octubre pasado pasó a cuarto intermedio. Esperamos esa convocatoria. En segundo lugar, usted me está hablando de una modificación importante en el caso de la equiparación, digamos, de la responsabilidad del trabajador con la del empleador, que estaba oculta bajo este eufemismo de cooperación. Pero en el caso del tema de indemnizatorio es inaceptable. Todas las remuneraciones normales, habituales, y todas las remuneraciones que el trabajador recibe a lo largo del año deben entrar para el cómputo de una indemnización. Los convenios y acuerdos salariales a instancias en general del sector empresario están integrados hoy por muchos paliativos o muchas compensaciones que en realidad forman y promedian el salario que percibe el trabajador. Claro, el salario básico en realidad es más pequeño. Claro, porque el salario básico muchas veces suele ser la cifra más pequeña y luego se termina de conformar el salario con todos los extras, ¿no? Efectivamente, no solamente extras mensuales o sumas mensuales, sino sumas que, bueno, por ejemplo la que percibimos nosotros por el día del bancario, o compensaciones anuales, que existen en todos los convenios. Otro de los cambios que estaría aceptando el gobierno hacer es el límite al tiempo para iniciar un juicio en caso de despido, que actualmente en la ley son 2 años y lo quería reducir a 1. Bueno, aparentemente el Ministerio de Trabajo acepta mantenerlo en 2 años. En esto también, digo, ¿sigue siendo insuficiente? Sí, yo creo que es insuficiente y que es una de las cuestiones no reparadas, de las muchas que fueron reparadas durante los últimos años en la anterior gestión. Nosotros entendemos que
verdaderamente para desalentar verdaderamente a que las patronales cometan irregularidades con el no pago de horas extras, incumplimiento de categorías y otros incumplimientos, que se debe volver a los 4 años que establecía la ley de contrato de trabajo. Bien. Berrospe, le pregunto por lo que dijo hace un ratito. Convocar al Comité Central Confederal, para que todo el mundo entienda, es el que define medidas de fuerza, ¿no? Bueno, el comité, la Confederación General del Trabajo tiene instancias de resolución. La máxima de ellas, por supuesto, es la del Congreso de la organización, y le sigue inmediatamente el Comité Central Confederal. Sí, pero iba la pregunta de respecto, ¿ustedes creen que tiene que haber un plan de lucha, una medida de fuerza, además del diálogo que está abierto, para evitar esta reforma laboral? Bueno, nosotros hemos dicho que el diálogo tiene que tener un límite durante este mes y reanudarse el Comité Central Confederal, lo dice un comunicado de la corriente, a efectos sí de adoptar medidas de acción, y en ese sentido hoy nos vamos a reunir para implementar un encuentro de la militancia que vamos a llevar adelante el próximo lunes 20, fecha en la que seguramente se anunciará una movilización articulada con distintos sectores sindicales. ¿Temen la actitud, Berrospe, de algunos gobernadores que estén negociando alguna moneda de cambio con el gobierno nacional a cambio de ordenarle a sus legisladores que aprueben la flexibilización laboral? Mire, es mucho más que la flexibilización laboral. Está el tema de este robo que se concreta contra los compañeros jubilados, contra los beneficiarios de la asignación universal por hijo, contra quienes perciben asignaciones familiares, contra las personas que necesitan de planes sociales para superar estas difíciles circunstancias que vivimos en la Argentina, las familias trabajadoras. Así que en este sentido la agresión está sin límite, y en cuanto a la reforma tributaria, es una reforma tributaria que solamente favorece a los sectores más concentrados, a los sectores económicos más poderosos, y tememos obviamente por el crecimiento del déficit fiscal, que ha sido aumentado en una proporción muy peligrosa durante esta gestión, ¿no es cierto? Nosotros vemos que todas estas medidas es para ofrecer, entre comillas, garantías a los acreedores de que nos vamos a ajustar el cinturón para poder cumplir con los compromisos que devengan de esta creciente deuda externa con que creciente endeudamiento con que se sostiene este plan económico, que no es viable, o sea, no puede sostenerse por sí mismo. Muchísimas gracias, Eduardo, por hablar con nosotros. Bueno, ya reitero que el día 20, en un encuentro nacional de la militancia de la Corriente Federal de Trabajadores, que se hará en el camping del Sindicato de Farmacia en Luján, determinaremos la fecha de una movilización nacional por este motivo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias.